gracias por estar con nosotros en De Grecia para Occidente. Hoy con Manuel Obregón López, músico, cantautor, productor. Ha participado en áreas de arte, pues muchísimas, y es uno de los más reconocidos de nuestro país. Manuel, gracias por estar con nosotros en De Grecia para Occidente. Muchas gracias, más bien. Un placer recibirlos aquí en mi estudio y, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Manuel, que Dios te bendiga mucho, gracias por tu tiempo. Vamos a ir a pautas comerciales, pero quédese hoy en De Grecia para Occidente. Si a usted le gusta el arte, la música, quédese con nosotros, porque somos cultura también. Ya regresamos. Cámara de Productores de Caña del Pacífico. Somos una empresa regional al servicio de nuestros clientes desde 1956. Le ofrecemos fertilizantes agroquímicos, llanta de todo tipo, alineamiento, maquinaria agrícola y ahora nuestra nueva línea de materiales de construcción. Comparta con nosotros el placer de servirle. Cámara de Productores de Caña del Pacífico. Visítenos, tienda Raúl Vega, tienda por departamentos. Fumiogar y Jardín, soluciones reales a sus problemas de plagas. Equipo profesional liderado por ingenieros agrónomos y personal de apoyo capacitado. Más de 15 años de experiencia en el uso de productos agrícolas y más de 10 años en control de plagas domésticas e industriales. Fumigue su hogar, jardín o empresa. Fumiogar y Jardín, soluciones reales a sus problemas de plagas. Productos Rico Rico, el sabor más tico. Gracias por estar con nosotros hoy en De Grecia para Occidente con Manuel Obregón. Manuel, como te decía, muchas gracias por acompañarnos hoy. A nivel general, las personas, bueno, en mi caso 32 años tengo y te recuerdo desde muy joven en todo lo que es el área de música, de arte, de cultura. También recuerdo muy bien tu etapa en la parte o en el área política. El día de hoy nos gustaría saber un poquito de tu infancia. ¿Dónde crece Manuel Obregón? ¿De qué familia proviene? ¿Cómo son sus padres? ¿Qué tipo de valores te heredaron? Etcétera. Entonces, para ver si tienes esa confianza de comentarnos un poquito de tu vida. Muy bien. Bueno, yo tuve la suerte, siempre digo, y el privilegio de haber nacido en este país que tiene tantas condiciones pues para generar una calidad de vida, un acercamiento a la naturaleza y a los valores que heredamos también en este país. Y nací en el año 1961 aquí en San José, en la Clínica Bíblica, y viví toda mi infancia en Santana. Santana, digamos, es como la cuna, los primeros recuerdos, donde empecé a tocar piano a los 3 años, ahí fui a la escuela pública Andrés Bello. Y toda la infancia pues está marcada también por esa experiencia de vivir en una zona rural, ¿verdad? Santana en ese tiempo era un pueblo, no de lo que es hoy en día. Y teníamos pues los ríos limpios, nos bañábamos en las pozas como todos los niños, teníamos esas tardes también en las cuales yo estudiaba piano, pero también tenía el tiempo para ir a jugar con los amigos, pero sí recuerdo toda esa etapa muy vinculada pues básicamente a tener una infancia feliz, ¿verdad? Tuvimos 4 hermanos, los 4 estudiamos piano y también pues era una familia
una mezcla entre la parte artística y la parte política también, ¿verdad? Mi papá siempre estuvo vinculado con la política, mi mamá era de origen español y siempre estuvo muy involucrada con el flamenco y toda esta música que también se reunían a tocar en mi casa. Y muchos artistas también, recuerdo que pasaban por allá de todo tipo, para que se hagan una idea, desde Luisito Rey con Luis Miguel pequeñito estaba ahí en mi casa. Pasaron artistas, ¿verdad? Latinoamericanos muy reconocidos en el momento. Y bueno, y crecí, digamos, viviendo de esta manera también, sintiendo la música en ese momento como algo natural, algo que sucedía, pero sí que a mí me llamaba muy fuerte. Entonces pasaba muchas horas sentado en el piano, no porque era una obligación, sino porque era algo que me gustaba. Mi abuela, que se llamó Mercedes Valverde, me enseñó las primeras lecciones, nos enseñó el solfeo, las notas, la música clásica, pero también al vivir en el centro de Santana, vivimos detrás de la iglesia, diagonal a la iglesia, y escuchábamos los bailes en el Valle del Sol y en La Guaria, que todas las tardes había música popular ahí. Entonces digamos que esas son las cosas que yo empecé escuchando durante la infancia, digamos como si hasta los 12 años. Muy bien, o sea, Manuel, en el caso de nosotros, decimos que somos de campo, ¿verdad? Que es una forma en Costa Rica que lo decimos. Por allá hay que rescatar mucho lo que es el aprender música. En el caso suyo era natural, pero ¿en qué momento se consolida? ¿En qué momento siente usted que eso es lo suyo, que sos bueno y que te quieres dedicar de lleno? Bueno, eso fue hasta ya bastante después. La secundaria la hice en el Colegio La Salle. Ya nos mudamos a vivir en San José, por este mismo sector de Sabana Sur, donde estamos ahora, y tuvimos la oportunidad de empezar a descubrir, para mí en ese momento, ya una serie de movimientos que se daban a nivel mundial, pero que repercutían mucho en Costa Rica. Sobre todo era la época, estoy hablando de ya finales de los años 60, principios de los 70, con todos los grupos de rock sonando fuerte, ¿verdad? El descubrimiento de las primeras bandas, ¿verdad? Como los Rolling Stones, los Beatles, y empezar digamos, a vivir esa época que era muy convulsa a nivel internacional y que también se reflejaba en la inquietud de la juventud nuestra. Entonces ya empecé a tocar con grupos de rock en el colegio, empecé a tocar con las bandas también, de todo, desde a dar serenatas y todo eso. Entonces ya hubo un vínculo muy fuerte con la música. Sin embargo, nunca lo pensé yo como una profesión. Sino fue hasta que salí del colegio y entré a la universidad. Entonces matriculé primero la carrera de composición en la Universidad de Costa Rica y también entré a la escuela de Derecho. Fueron como dos cosas que me llamaban la atención, ¿verdad? Y me fui pues también involucrando ya en la universidad en Costa Rica los primeros 2 años con grupos musicales con los que tocaba ya en esa época, como Ignifer Roque, que fue de las primeras bandas de rock que hubo en Costa Rica. Ahí conocí a muchos de los músicos con los que toqué después, como José Capmani, con el cual estudié en la universidad también, Mario Ulloa, músicos importantes que fueron compañeros míos en ciencia musical en la UCR. Y posteriormente me fui a vivir a España. Ahí todavía, cuando me fui a vivir a España, seguía estudiando las dos cosas. Todavía estaba con el derecho y con la música, hasta que hubo un punto en que fue ese que decidí dedicarme solamente a la música por la cantidad de tiempo que demandaba, ¿verdad? Los estudios en el conservatorio. Ya tocaba también con grupos de flamenco, con grupos de jazz, que el jazz siempre me interesó mucho. Así es precioso el jazz, sí. Claro. Así que después ya me quedé solo con la música y bueno, y esa ha sido mi vida, digamos, la actividad musical la que me ha acompañado siempre, ¿verdad? Hubo una escuela que te mencionaba detrás de cámaras que me pareció muy especial y tuviste la oportunidad de estudiar allá. ¿Podrías hablarnos? Sí, hay una escuela muy interesante, es la escuela suiza de jazz, en inglés se llama Swiss Jazz School, y ella tiene la característica de ser de las más antiguas de Europa.
sucedió que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Igual que muchas de las etnias minoritarias también en Europa fueron perseguidas, ¿verdad? No solo los judíos, sino también los negros, los gitanos, todos, ¿verdad? Entonces, Suiza reunió a muchísimos músicos, sobre todo que venían de Francia, de los países ocupados por el nazismo, y se refugiaron allá y se fundó esta escuela. ¿Verdad? El jazz siempre ha significado libertad para la música y en este caso también libertad para gente que vivía hacia este país. Entonces había una trayectoria enorme para formarse, muy buenos profesores. Ahí estuve 2 años en la época en que viví en Suiza, del 87 al 89. En este caso, ya nos hablaste de la vocación como tal y en qué momento, ¿verdad? Ya sientes lograr esa carrera como tal, ya llevarla a cabo, etcétera. Una de las cosas que nosotros nos preguntamos muchísimo es qué siente Manuel Obregón al interpretar, al componer. ¿Qué sientes en tu corazón cuando haces esas cosas? Bueno, pienso que cada experiencia es diferente, ¿verdad? Los sentimientos que uno siente a la hora de componer son unos, a veces los que se sienten a la hora de transmitir en conciertos son otros, diferentes. Y la verdad es que cambia mucho. Una misma canción en un momento le pueden dar a uno un sentimiento, ¿verdad? De alegría, de euforia, de emoción, y otras veces más de melancolía, más de tristeza. Pienso que la música es una llave, casualmente, y eso pasa no solo a cada uno de los músicos, sino a cada una de las personas que está en el público. La misma canción te puede generar una sensación u otra. Entonces, por decirlo de alguna manera, y es la magia que tiene el arte, es el espectador y sus circunstancias, y igualmente el músico y sus circunstancias, ¿verdad? Si uno llega a tocar y bueno, y ese día murió la mamá, pues toca de una manera, que estás viviendo, claro. ¿verdad? La pieza se interpreta de otra manera. Entonces no es solo la obra, sino el momento que se vive, ¿verdad? Esa es la magia del arte. ¿Alguna canción que quieras interpretarnos? Tenemos que ir a pautas comerciales, pero que podamos disfrutar antes de ello, que puedas recordar con cariño de algunos de los primeros conciertos, tal vez, que te traslade a esos primeros momentos con público masivo. Sí, hay una pieza que me gusta mucho que se llama Nosara, que compuse en esta playa de Costa Rica. Voy a interpretar, es un poco larga, pero ustedes me dicen cuándo parar. ¿Okay?
Clínica Veterinaria Memo. Nos puede llamar al 2494-8816. Nos ubicamos 275 metros al oeste del Banco Nacional en Grecia. Le atenderá con gusto la doctora Cristina Montero, médico y cirujano veterinario. Les invitamos a venir a Clínica Veterinaria Memo, la mejor clínica veterinaria en Grecia. Dese la vuelta hoy mismo y se convencerá. Supermercado Molina en San Ramón, ahora con pasillos más anchos. Te invita a disfrutar del mes de las promociones. Super Molina te sorprenderá con ofertas increíbles. Carnicería González. Especialidades en chicharrones, costilla de cerdo adobada. Búsquenos en Facebook como Carnicería González. Nuestro horario es de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos todo tipo de pollo, cerdo, res y pescado, variedad en embutidos y quesos. Será un gusto atenderle. Soda El Seguro. Abierto de lunes a viernes de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Menú desde arroces especiales, comidas rápidas, chorreadas, tortillas aliñadas, batidos, casados y desayunos, entre otros. Teléfono 2494-7824. Estamos 75 este de la entrada principal del Hospital de Grecia. Soda El Seguro. Repuestos Freud, 100 metros al sur de Palí. Repuestos para todo tipo de vehículo. Le mejoramos su cotización. Servicio express a todo el país. Estamos para servirle. Repuestos Freud. Teléfono 2495-0003. Abierto los domingos de 8 a 11:30 de la mañana. Panadería Grecia. Estamos ubicados 125 metros norte de las oficinas del ICE, en Grecia. Les ofrecemos el mejor pan de la región. Panadería Grecia. Consultorio ginecológico Doctores Portillo y Quesada. Ofrecemos los servicios de ginecología, énfasis en equipo de ultrasonido 4D, HD Live. Hacemos colposcopía y tenemos amplia experiencia. Puede llamarnos al 2444-0114. Estamos ubicados 50 metros este de Palí, edificio Veraca, segundo piso. Consultorio ginecológico Doctores Portillo y Quesada. Griegos de corazón. Gracias por seguir con nosotros en De Grecia para Occidente, hoy con Manuel Obregón. Pudieron escuchar la canción anterior, Nosara. En este caso, un día como hoy, pues nos sentimos muy felices de llevar arte, cultura, música hasta usted, donde usted se encuentre, en la sala de su hogar, cocinando, pero nos está viendo, podemos llevarle un preciosísimo programa el día de hoy. Manuel, en el caso suyo, sus papás, ¿qué es lo que más le han heredado? ¿Cómo le explico? Algo que no vaya en lo material, sino el mayor legado que has recibido de ellos. ¿Cuál es? Bueno, pienso que el mayor legado que uno recibe de los padres es casualmente la vida, ¿verdad? El don de vivir y además también en la formación que recibí de ellos, la posibilidad de vivir esa vida de una manera libre en cuanto a la escogencia de las vocaciones, ¿verdad? Porque muchas veces se imponen cosas y creo que son dos de los mayores legados, por supuesto, la vida en sí misma y la posibilidad de vivirla de la manera en que yo he querido. Siempre tuve, la verdad, como ese apoyo, ¿verdad? Por parte de ellos de poder ir escogiendo la profesión, aunque en algún momento, ¿verdad? Estas profesiones artísticas como la música siempre tienen un gran rango, digamos,
por decirlo de alguna manera, no son como las profesiones más seguras, ¿verdad? Siempre son profesiones que dependen de muchos factores el hecho de que un artista sea exitoso o no. Aquí tocamos un punto muy importante que creo que puede surgir la pregunta. ¿Cómo hace un músico para tener éxito en un medio tan competitivo, en un país muy curioso en este aspecto, como lo es Costa Rica? Curioso me refiero a que no es un país en que vas a sacar un disco y te vas a ver a nivel mundial y vas a comprar tu audio, lo que sea, sino el éxito, el amor del público. ¿Cómo logra un músico hoy día mantener o llegar a ese éxito en un país como el nuestro? Es muy competitivo, tenemos muchísimos músicos. Sí, pienso que no hay ninguna fórmula y cada época es diferente también. A nosotros nos tocó, digamos, muchos años de trabajar, digo nosotros porque hay muchos músicos que vivimos la misma experiencia de trabajar la música original y la música compuesta por nosotros mismos sin que nadie realmente la conociera. La verdad es que lo que la gente llama el éxito o la fama o el reconocimiento pueden llegar en cualquier momento, pero lo importante es que uno esté preparado para recibirlo y también de una forma auténtica, ¿verdad? Por decirle algún ejemplo, con estos grupos que toqué con el mismo Capmany, ¿verdad? Se llevan muchos años en que haya un reconocimiento. A veces hay una canción que es conocida, igual que pasó con Malpaís. Con Malpaís, digamos, tocamos varios años sin que nadie supiera que era ese grupo. De repente se empezó a conocer y ya yo creo que tienen que ver varios factores, no es solo uno, ¿verdad? En el caso de la música mía original, digamos que hay un disco que es el que lo da, digamos, da el paso para que sea conocido un poco más a nivel internacional, que es Simbiosis, con el que he estado, digamos, más años haciendo giras en otros países y todo. Esta mezcla casualmente de la música original y el diálogo con la naturaleza, con el bosque lluvioso de Monteverde, con el mar, con el bosque tropical seco también. Así que tenemos muchos factores, digamos, en el caso mío, que ya tengo una carrera pues, de muchos años, han habido mejores momentos, otros más bajos, pero sí indudablemente el cariño del público costarricense es maravilloso en casi todas las cosas que hemos hecho. El cariño y el respeto, porque la gente siempre creo que lo aprecia. La competencia en ese que mencionabas creo que sí es importante, pero para la competencia realmente es con uno mismo, ¿verdad? Uno es el que tiene que irse superando, sí, y creo que más bien cuanto más alto sea el nivel musical que lo tiene Costa Rica, yo pienso que es mejor para desarrollar este tipo de carreras, sí. Me dices que tocabas el piano desde los 3 años. ¿Cuántos años de carrera exactos? Bueno, digamos que toda esa primera parte fue de aprendizaje, de formación. Yo empecé a los 3 años, pero digamos que desde los 5 años tocaba en las asambleas del kinder, me ponía el profesor a tocar. Siempre he tocado en público, eso la verdad es que es algo que me ha gustado desde pequeño para menores o mayores públicos, en reuniones familiares, en asambleas de la escuela, en fiestas, en todos lados siempre toqué, pero digamos de una manera profesional desde los 18 años, ¿verdad? Que empecé ya pues a vivir de eso, ¿verdad? Entonces, podemos hablar, sí, casi de 40 y pico años ya de vida profesional, digamos. Muy bien. Manuel, para mí es muy importante también saber por qué un hombre que pudo haber tenido éxito en su país, quedarse por acá, tal vez ir y explorar a otros países, qué sé yo, te has, digo yo, que dado la tarea en medio de un país que a veces se quiere aculturar y personas que se aculturan de forma voluntaria, te has dado la tarea de recuperar nuestra identidad costarricense, de llevar nuestra cultura y no solo eso, traer personas de otros países a cantar, músicos, cantantes, intérpretes, en fin. Mi pregunta es ¿por qué, Manuel? ¿Por qué no quedarse en Costa Rica con el éxito X, y sino más bien tratar de que la cultura latinoamericana vaya más allá, vaya más allá? ¿Por qué? Sí, yo pienso que
hay varias cosas, ¿verdad? Uno recibe una formación, que como yo tuve oportunidad de aprender un poco de la música clásica y todo, pero dentro, digamos, de ese marco solamente de la música clásica, yo no me sentía del todo cómodo, ¿verdad? Entonces hay cierta curiosidad que lo lleva a uno a investigar, a ir aprendiendo otras cosas. Y la verdad es que me sentí que carecía de una formación como otros músicos que conocí en Europa, que dominaban todo su repertorio folclórico y todo, y la verdad es que yo no tanto. Entonces, cuando regresé a Costa Rica, empecé a investigar por mi cuenta más de la música tradicional costarricense, del calipso, de la música guanacasteca, del Valle Central, y eso me llevó a ampliar el círculo a Centroamérica. Entonces, esa idea se multiplicó y se llegó a formar la Orquesta de la Papaya, que digamos viene a ser el núcleo generador de una serie de movimientos centroamericanos y regionales que dio, digamos, opción para el nacimiento de sellos disqueros, para grabaciones y para giras regionales, ¿verdad? Ese fue como un primer paso. Eso se da a principios tal vez de los años, digamos, finales de los 90 hasta el 2000, ahí mismo empieza también Malpaís, y empiezo a hacer giras, digamos, con otras orquestas similares, como la Orquesta de las Misiones, que la fui a fundar en Sudamérica, y eso lleva a la formación de la Orquesta del Río Infinito, que es una orquesta que básicamente sigue las antiguas autopistas de la cultura americana, que son los ríos. Entonces hacemos estas giras por el río Amazonas, por el río Paraná, por el río Mississippi. Entonces digamos que todo eso es parte de un aprendizaje, de una escuela que no existe en universidades, que no existe, sino es aprender la música con sus propios protagonistas, ¿verdad? Que son los artistas locales. Todavía estoy en ese proceso, sí. Claro, y es en ese vivir que vas a aprender la identidad real de cada una de esas culturas. Sí, la forma de entender la música y el arte costarricense también está vinculado a cuánto conozcamos de todos los miles de años de historia que hay, ¿verdad? De migraciones para generar la cultura que hoy tenemos en Costa Rica. Sí, te lo decía que por qué te has dado esa tarea, porque mi generación está muy marcada de los 30 años en adelante mío o 30 años hacia abajo de mí. ¿En qué sentido? En que nos estamos aculturando. Y creo que has sido un embajador de nuestra identidad costarricense. Quiero agradecértelo públicamente porque para mí es muy valioso el hecho de que los costarricenses estemos orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces, ¿verdad? Quería pedirte, no sé si tienes alguna canción que pueda tratar el tema como tal, ¿verdad? De identidad costarricense, de ese orgullo nuestro, y que tenga estas composiciones interesantes. Sí, hay uno que me gusta mucho que es Sueños. No sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno, puedo tocar una parte que casualmente habla de todas estas migraciones, ¿verdad? Que vienen de África, el origen de la humanidad, pero que también forman parte de nuestra identidad. Esto se llama Sueños.